¿Es Verónica Castro inocente o culpable? Sí se le nota que está en paz con ella misma, podríamos decir, porque sabe que ella pues no actuó de una manera maliciosa, podría decir. ¿Fue un error acercarse, abrir esa ventana con estas menores de edad, con estas fans? Que haya sido un error, yo no creo que ella haya ido con la intención de cometer errores. Hablo de una manera intencional, ¿eh? A ver, ¿no es irresponsable el hecho de que Verónica Castro, siendo la figura que es, haya tomado a broma y de una manera que yo sí pienso que es irresponsable este asunto? Depende del punto que uno lo quiera ver, ¿sí? Porque en ese momento no te pones a pensar si es responsable o es irresponsable. Simplemente es una conversación que tenía. Tocar temas que rayan en cuestiones morbosas y de sexualidad no es un error. Haber hablado Depende. del pack de Gabriel Soto y de aquello que nombran el sapito, que para mí es profundamente vergonzoso. Sí, por menor edad, sí. Pero yo nunca, en lo que presentaron tanto en otro programa de televisión, donde ponen esas partes, yo nunca le vi el contenido intencional sexual. No hay contundencia entonces en estas imágenes, en estos videos, no hay contundencia para afirmar que Verónica Castro la regó. Lo que vemos ahora como problema, no está en ella, el problema lo tiene la persona ese tercero que lo difundió de una manera así, con una intención, ¿verdad? No sé si de dañar, pero sí de obtener un beneficio personal. Pues sí, Roberto, pero eso no exime a que por más famosa o gran estrella que sea la persona, cometa errores. Yo no estoy defendiendo a Verónica Castro, ese no es mi papel. Mi papel en esta entrevista es definir el comportamiento de las personas involucradas. Si tienes tú una hija o una sobrina y tiene estas conversaciones con una persona de 70 años, olvídate que sea Verónica Castro. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿O qué hay que hacer? Para hablar del tema, le doy la bienvenida a mi querido Roberto Turrubiates. Él es médico máster en psicoterapia y especialista en intervenciones en crisis. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Tony. Es un gusto saludarte. Roberto, con base en la información que ha salido, para bien y para mal, ¿es Verónica Castro inocente o culpable? Bueno, mira, obviamente yo no soy licenciado en Derecho, ¿verdad? Pero viendo su comportamiento y escuchando, más bien viendo algunas eh, entrevistas y conversaciones y comentarios en la vía que actualmente se está usando mucho, yo te podría decir así, en corto, que es inocente. ¿Por qué, Roberto? A nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, que son tus terrenos, ¿cuál sería el perfil de Verónica Castro? La conocemos desde hace muchísimos años, es una mujer sencilla, simpática, sí es juguetona, en su manera de actuar. Alburera. Y alburera, picaresca, incluso divertida, ¿verdad? Pero sus acciones no son de una persona con malicia, son una persona completamente natural, ¿verdad? Pero que no, en su mentalidad no está el provocar un daño. Es decir, no miente Verónica Castro cuando se defendió diciendo que no hubo dolo, ni malicia, ni ganas de dañar a nadie. Observé muy bien los videos que han sacado y en ningún momento hay datos de que ella esté mintiendo. Lo explica de una manera muy sencilla, bastante entendible y completamente natural, te lo podría decir yo. Nosotros pues, nos dedicamos al comportamiento humano, ¿sí? Y sí te lo puedo decir que ella se nota, si no tranquila, porque pues, a nadie quedaría tranquilo con este tipo de noticias,
sí se le nota que está en paz con ella misma, podríamos decir, porque se sabe que ella pues no actuó de una manera maliciosa, podría decirlo. Roberto Turrubiates, ¿fue un error acercarse, abrir esa ventana con estas menores de edad, con estas fans? Que haya sido un error, yo no creo que ella haya ido con la intención de cometer errores. ¿Sí? Hablo de una manera intencional, ¿eh? Simplemente que, pues bueno, es una plática como la que estamos teniendo tú y yo, o como podemos tener como cualquier persona, sin pensar, sin siquiera atrevernos a pensar, porque no nos pasa por la cabeza que esos momentos o esas actitudes o esas acciones o esas palabras puedan ser tomadas por un tercero, ¿sí? Y ese tercero, si viene siendo cuando hace uso de eso, pues obviamente lleva un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues pueden ser muchos, entre ellos, pues tú conoces que en este medio, voy a utilizar la palabra, pues se conoce a los trepadores, ¿no? Los que se trepan de la fama de otras personas para poder adquirir cierta fama. Me estás diciendo que tú como experto en comportamiento humano consideras, ves, vislumbras que quienes dieron a conocer esta noticia, este escándalo, querían dañar a Verónica Castro y treparse en su fama. Inicialmente lo toman para hacer ciertas cosas de lo que es un simple acto, por ejemplo, una llamada telefónica, una plática, etcétera, lo toman un tercero, pero ya el objetivo ya es efectivamente hacer un daño, pero también al mismo tiempo obtener un beneficio. ¿Cuál puede ser este beneficio? Pues obtener fama, obtener dinero, que se hable de ellos, darse a conocer en el público, etcétera, sobre todo en las redes. Entiendo lo que estás diciendo y a mí también me parece, y este programa no es, esta entrevista no es en aras ni en afán de limpiarle la imagen ni a Verónica Castro, ni a las niñas, ni a nadie. Es tratar de entender qué fue lo que pasó para que pues nuestro auditorio sepa y tengamos también elementos para no caer y cometer los mismos errores, ¿no? Efectivamente. Bueno, a ver, ¿no es irresponsable el hecho de que Verónica Castro, siendo la figura que es, haya tomado a broma y de una manera que yo sí pienso que es irresponsable este asunto? Depende del punto que uno lo quiera ver, ¿sí? Porque en ese momento no te pones a pensar si es responsable o es irresponsable. Que sí, efectivamente son menores de edad, ella ya entra en la parte legal, ¿no? Pero que no es mi rama. Pues obviamente son personas que se emocionan fácilmente dentro de su inocencia y también su falta de experiencia, pues pueden haber ciertos comentarios. Ahora, si nos vamos del lado de Verónica, no es una persona que esté hablando con una, te podría yo decir que con una malicia, ¿no? Está hablando con una simpatía hacia un público, pues obviamente sus fans, que la han estado siguiendo. Tocar temas que rayan en cuestiones morbosas y de sexualidad no es un error. Haber hablado del pack de Gabriel Soto y de aquello que nombran el sapito, que para mí es profundamente vergonzoso. Verónica Castro no es una persona tonta, de hecho es bastante inteligente, ¿sí? Y cómo hace el manejo de sus conversaciones. Mira, Tony, yo creo que de esto, lo que empezó como una simple plática, una plática simpática, juguetona, etcétera, ¿no? Donde ella le está brindando prácticamente, pues, yo diría que cariño, amor, tengo esa impresión. Yo creo que el problema realmente no está en ella, lo que vemos ahora como problema, no está en ella, el problema lo tiene la persona ese tercero que lo difundió de una manera así, con una intención, ¿verdad? No sé si de dañar, pero sí de obtener un beneficio personal, ¿sí? Entonces sí vi cómo el otro empezaba, el tercero, que habló. Carvajal, el periodista te refieres. El periodista, bueno, no quería decir el nombre, pero tú ya lo dijiste. Para hablar con todas sus letras. Sí, con sus expresiones faciales son como incluso hasta de gozo, es donde se está divirtiendo y está sacando información, pero ya le empieza a descomponer. Yo no estoy defendiendo a Verónica Castro, ese no es mi papel. Mi papel en esta entrevista es definir el comportamiento de las personas involucradas, ¿sí? Entonces sí te puedo decir que entre esta tercia o cuarteto o quinteto que ya se hizo toda una cadena,
sí existe lo que nosotros llamamos el teléfono descompuesto. Ya el chisme se convierte entonces en una difamación. Y aquí sí también entro yo. ¿Te imaginas una persona que ha sido de una manera inocente, de una simple plática? Sí, por menor edad, sí, pero yo nunca, en lo que presentaron tanto en otros programas de televisión, donde ponen esas partes, yo nunca le vi el contenido intencional sexual. Jamás se lo vi. ¿Sí? A ver, Roberto, hay algo que quiero que nos quede claro. Tampoco estuvo bien lo que hizo Verónica Castro. Mira, yo no puedo juzgarlo. Pues bueno, no fue lo correcto, pero nunca su objetivo fue más allá de una conversación divertida entre ellas. Entonces llega el momento en que el público se empieza a dividir y empieza a dar sus opiniones personales. Y en esa opinión, entonces prácticamente está afirmando una cosa que realmente no le consta. No hay contundencia entonces en estas imágenes, en estos videos, no hay contundencia para afirmar que Verónica Castro la regó. No, yo digo que no, ¿sí? Partamos desde esa conversación que hubo. No, al momento que decimos que si la regó o no la regó, es culpable o no es culpable, o tiene, etcétera, la estamos juzgando. Se vislumbra que Verónica Castro estaba cómoda, había mucha confianza en este grupo donde se presume que había estas personas menores de edad, estas muchachitas. Donde están riéndose, incluso están relajadas. Va riéndose y todo. Y además sabía que la estaban grabando, Roberto. Y como tú dices, no es ninguna tonta. Sí, no es ninguna tonta, pero no por eso la vamos a, bueno, desde mi punto de vista, profesionalmente hablando, yo no le podría juzgar. ¿Sí? Se equivocó, no se equivocó, etcétera. Yo creo que pues es cuestión del público, pero me parece que ya que la gente está sacando mucho provecho de una situación que se dio a conocer, ¿sí? Que no se midieron las circunstancias. Esa tercera persona de la que me dijiste se llama Jorge Carvajal. Bueno, Carvajal, sus comentarios se nota que son intencionales. ¿Había la intención? ¿Tú vislumbras en su comportamiento la intención de dañar a Verónica Castro? Más que de dañar, él no midió el daño. Lo que midió más que nada fue el objetivo de obtener un beneficio. ¿Sí? Rating, suscripciones y demás. Exacto. Y se le salió, pues no sé si sea su intención, se salió de todo el contexto, ¿verdad? Se le salió de las manos. Todo límite. Yo podría decir, se salió de todo límite. Psicoterapéuticamente hablando, lo que tenemos que hacer aquí, bueno, si fuera mi paciente, es quédese callada, sea prudente, no hable de más, porque la cuestión está delicada, no por parte de ella, sino por parte de quien lo hizo delicado, lo que lo convirtió en un escándalo. ¿Sí? Pero también vi, en el caso de Pati Chapoy, si me permites decirlo eso, cómo ella contesta de una manera muy adecuada, muy sencilla, cómo es ella. Y no miente, no se nota ni siquiera en la voz que miente. Digo, yo no soy un adivino, soy un especialista en salud mental, ¿verdad? En el comportamiento humano, pero no se nota en ella ninguna malicia. Ahora, mira, yo periodísticamente hablando, lo que te puedo decir es que se intentó y se quiso, con esta entrevista con Pati Chapoy, pues limpiar la imagen de Verónica Castro, porque es amiga de ella, en fin, por las razones que sean. Ahora bien, vamos a ponerlo y a manejarlo de esta manera. Si tienes tú una hija o una sobrina y tiene estas conversaciones con una persona de 70 años, olvídate que sea Verónica Castro. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿O qué hay que hacer? ¿De parte de quién? Pues de los papás, de ti, de mí, sí, de nuestro público. ¿Qué se tiene que hacer? Primero yo tendría que, si me dices que si yo tuviera a mi hija y que estuviera viendo eso, pues obviamente estaría yo atento, ¿sí?
Y aquí hay que entender que son jóvenes que no son los jóvenes de nuestra época, Tony. Son jóvenes más atrevidos, son jóvenes que utilizan palabras que no miden, son jóvenes que para ellos el mundo es de ellos, ¿sí? En nuestros tiempos, en los tuyos que eres más joven que yo, ¿verdad? Nosotros éramos más cuidados porque los padres eran muchísimo más exigentes. Ahora los padres son más flexibles. En mis tiempos, no sé en los tuyos, no había nada que un chanclazo no arreglara. Entonces también tengo entendido eso, porque lo mencionaron, que los padres también habían dado una entrevista junto con las niñas, que se pusieron a llorar porque no se imaginaron el daño que se le había ocasionado a Verónica Castro, a la imagen de Verónica Castro, ¿sí? Digo, bueno, si los padres estaban en consentimiento, yo no estoy diciendo que si sea legal o ilegal, conste. Lo que estoy diciendo es que todo se desarrolló al principio como una cuestión de inocencia. ¿Sí? Entonces, imagínate tener contacto, que es una cosa bastante difícil, con alguien tan famoso, pues, ¿cómo quisieras que se sintieran los padres? Pues sí, Roberto, pero eso no exime a que por más famosa o gran estrella que sea la persona, cometa errores o dejar que nuestros hijos, ay, porque ya conocieron a Marlon Brando, estoy hablando al aire, y voy a dejar que hablen de Pats y de Zapitos. En este caso, los padres son los responsables de los menores de edad. El menor de edad, a escondidas del padre, puede hacer muchísimas cosas. Si vamos a señalar responsables, entonces tendrían que ser los papás los responsables y no Verónica Castro. Sí, bueno, responsables de otorgar el permiso, ¿sí? De la comunicación, ¿sí? Y hasta dónde se les permite o no llegar. En el caso de Verónica Castro, pues en ese momento es una persona receptora, ¿sí? Pero al mismo tiempo da la comunicación a los otros, pero en el lenguaje prácticamente de ellos, no en el lenguaje de una persona perversa, ¿sí? Hasta llego a pensar que somos nosotros, los de acá, los del público, los que tenemos esas partes, pues que nos sale la parte perversa y empezamos a imaginar cosas, ¿verdad? Que realmente pues ni siquiera sucedieron, ¿sí? Donde el objeto, así le decimos nosotros, ¿verdad? En este caso la señora Verónica Castro, pues se convierte ya en una víctima, ¿sí? No de las niñas, no de los padres de las niñas, sino de ese tercero. De los medios, ok. El de los medios, el que empieza y le mete y hace y dice y supone y enjuicia y califica, etcétera. Pues claro, se hace un escándalo. Lo que yo me puse a pensar, ¿sí? También sí es una figura pública, sí somos vulnerables todos, sí se hizo el escándalo, sí ha tratado de aclararlo, pero no hemos contemplado el daño. Fíjate lo que te voy a decir. El daño emocional, psicológico, psiquiátrico, incluso que se le pueda ocasionar a la víctima. En este caso, vamos a decir que es Verónica Castro, que fue el objeto usado. Roberto, muchas gracias por esta entrevista y mi último cuestionamiento, brevemente contéstamelo, porque mucha gente ha atacado y ha dicho las maldiciones más terribles a Verónica Castro. ¿Es Verónica Castro una abusiva, una perversa, una mujer degenerada? No, te lo digo con firmeza. No. Roberto Turrubiates, gracias, muchas gracias por esta entrevista. Médico, máster en psicoterapia y especialista en intervenciones en crisis. Muchísimas y finalmente, gracias a ti, Roberto. Muy bien, como quiera que sea, cuidemos a nuestros hijos y no dejemos que le abran las ventanas a cualquiera en las redes sociales ni en ningún sitio. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Gracias, hasta la próxima.